Bienvenido al capítulo de Fisiología Cardiovascular. En esta oportunidad nos centraremos en la actividad automática cardíaca. Vamos a explicar profundamente cómo el corazón tiene su propio latido, lo que conocemos nosotros como automatismo de la fibra cardíaca. Entendiendo que las fibras cardíacas, todas, tienen propiedades intrínsecas, conocidas como automatismo, que es la capacidad de producir sus propios latidos, excitabilidad, que es la capacidad de la fibra de ser excitada por un estímulo químico, mecánico o físico, conductibilidad, que no es más que la capacidad que tiene la fibra de transmitir un impulso eléctrico, y la contractilidad, que es la propiedad de contracción de las fibras cardíacas. Las células cardíacas las podemos dividir en dos grandes grupos: aquellas que tienen función de bombeo, es decir, actividad contráctil, y las células que están formando el sistema de excitoconducción cardíaca. Y a su vez, esta célula de excitoconducción cardíaca podemos dividirla en dos grandes grupos de células: aquellas que exhiben una respuesta lenta, llamada fibra de respuesta lenta, y aquellas que exhiben una respuesta rápida o llamada fibra de respuesta rápida. Detallando esto, podemos observar en el siguiente gráfico que tenemos acá un corte de un corazón de forma longitudinal. Observamos en este corte que tenemos acá en el techo de la aurícula derecha, en la unión con la vena cava, una estructura epicárdica conocida como el nodo sinusal. Este nodo sinusal está compuesto por células particularmente de fibras de respuesta lenta, que son fibras que tienen la capacidad automática. En las células muy internas del nodo sinusal se encuentran llamadas células P o célula pacemaker. Rodeando a estas células pacemaker están unas células un poco más periféricas, inmersas en un tejido conectivo, que posteriormente se adentran en las células musculares de la aurícula izquierda. Bien, estas células del nodo sinusal se continúan con tres haces internodales, conocidos esto como haz posterior, haz internodal anterior y haz internodal medio. El haz internodal anterior emite un fascículo conocido como fascículo de Bachmann, que va a comunicarse con la aurícula izquierda. Una vez que el impulso sale de este nodo sinusal, es conducido a través de tres haces internodales hacia la unión auriculoventricular, en donde se encuentra el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular también está compuesto por células de respuesta lenta, es decir, son las células que también tienen capacidad automática. Si bien es cierto que tienen un automatismo estas células del nodo auriculoventricular, su frecuencia despolarizante es inferior a las del nodo sinusal. Responden a una supresión por overdrive dada por esa jerarquía dictatorial de las células del nodo sinusal. Es decir, el nodo sinusal emite respuestas y todas las células cardíacas la obedecen, porque el cronotropismo del nodo sinusal es superior a todas las células del corazón. Esta unión auriculoventricular, en donde se encuentra el nodo auriculoventricular, es responsable entonces de transmisión del impulso eléctrico hacia el haz de His, en donde se continúan con la rama izquierda y la rama derecha. En estas zonas el impulso viaja a alta velocidad, ya que está compuesto de fibras de respuesta rápida, y van a estar en contacto posteriormente con las células de His-Purkinje, con el músculo ventricular, para producir una actividad eléctrica simultánea a nivel de todos los músculos ventriculares. Se estima que puede haber un retardo de 0.40 milisegundos a lo sumo. En este panel vamos a observar un grupo de células que exhiben un tipo de respuesta distinta dependiendo de su ubicación.
Como dije antes, las células del nodo sinusal y la del nodo auriculoventricular, que exhiben una capacidad automática, van a estar representadas por este tipo de potencial. Aquí observamos este tipo de potencial en una potencial de una fibra de respuesta lenta, y si vemos que son las células del nodo sinusal, están en relación directa con esta imagen que tenemos acá, que es el electrocardiograma. Secuencialmente, las células del nodo sinusal estimulan y producen el impulso mucho antes de la formación de la onda P, que implica la actividad auricular. Bien, estas células del nodo sinusal poseen esta capacidad de ser automática, un potencial de respuesta lenta, y finalmente comandan el impulso de la actividad cardíaca. Las células auriculares exhiben un potencial de respuesta rápida, muy corto, puesto que en su funcionamiento se encuentran unos canales de potasio ultra rápido que limitan la duración del potencial de acción. Finalmente, estas células de respuesta rápida o auriculares están en relación entonces con la onda P del electrocardiograma, que no es más que la despolarización de la aurícula. Luego tenemos acá unas células de respuesta lenta que están en relación con las células del nodo auriculoventricular, que son fibras también de respuesta lenta, que tienen capacidad, como dije antes, automática, pero que están suprimidas por la mayor tasa de despolarización de las células del nodo sinusal. Estas células del nodo auriculoventricular en el electrocardiograma están en relación con el segmento PR, que no es más que el retardo fisiológico o el paso del impulso a través de la unión auriculoventricular. Luego tenemos las fibras de respuesta rápida del sistema His-Purkinje, que exhiben un potencial de respuesta rápida. Fíjense que un potencial que tiene un upstroke muy elevado, tiene una fase de meseta, es un potencial mucho más ancho, 300 milisegundos, abarca desde la despolarización de la fibra His-Purkinje y finaliza con, por supuesto, la culminación de la onda T del electrocardiograma, que representa la repolarización ventricular. Consecuentemente, tenemos otros tipos de fibra, que es la fibra también de respuesta rápida, pero que están representadas por el músculo ventricular. Estas fibras de respuesta rápida están en relación entonces totalmente con la duración del intervalo QT, es decir, desde el inicio del complejo QRS hasta la finalización de la onda T. La despolarización ventricular, que está representada por el complejo QRS, tiene una relación directa con la fase cero del potencial de acción, y el segmento ST está en relación con la fase de meseta y la onda T con la onda repolarizante de la fibra cardíaca de respuesta rápida. Así tenemos que podemos decir inclusive que este QT no es más que una sístole eléctrica. El automatismo de las células marcapasos viene dado por las modificaciones que sufre la célula al llegar a un voltaje de menos 60 milivoltios. Tenemos representado acá una célula que observamos que al llegar a menos 60 milivoltios hay una disminución de la conductancia a potasio, un aumento de la conductancia al sodio, un aumento de la conductancia también al calcio. ¿Cómo se explica esto? Bueno, a la célula llegar a menos 60 milivoltios hay una apertura de canales KF. F viene dado de Fone, que son canales raros que permiten entrada tanto de potasio y de sodio, solo que al voltaje de menos 60 milivoltios solamente permiten entrada de sodio al interior de la célula. Fíjense que son canales de potasio que permiten entradas de sodio al interior de las células. Esto genera ya una despolarización de esta célula cardíaca y posteriormente se le va a anexar el ingreso de calcio a través de canales de calcio transitorios, que son los canales tipo T. Una vez que el calcio también ingresa al interior celular, activa receptores de rianodina
que están ubicados en retículo sarcoplásmico, promoviendo mayor liberación de calcio, y eso también hace que ese potencial vaya hacia valores positivos o a valores cercanos a cero. Evidentemente, el sodio que también ingresó por los canales FONE también se intercambia con calcio, lo cual permite mayor ingreso de calcio al interior celular. Toda esta actividad entonces va a producir una despolarización espontánea de la célula cardíaca. En resumen, observamos que ingresa sodio por canales tipo F, ingresa calcio por canales tipo T, se intercambia sodio con calcio, lo cual permite mayor ingreso de calcio, sale calcio del retículo sarcoplásmico para ir por supuesto, al citoplasma, muy cercano a la membrana, y todo esto va a producir cargas positivas que van a despolarizar la célula. Si esto le sumamos la disminución de la conductancia al potasio, es decir, que no salga potasio del interior celular, todo esto entonces va a acercar el potencial a valores de cero. En esta imagen vamos a observar nosotros cómo es el potencial de fibra de respuesta lenta, que es el potencial de las células marcapasos, células generadoras del impulso cardíaco. Y vamos a detallar aún más ese automatismo. Bien, vean esta célula que se encuentra en un voltaje de aproximadamente menos 60 milivoltios, y al llegar a menos 60 milivoltios, como dije antes, ocurrían los cambios conformacionales de esa membrana, permitiendo el ingreso de sodio por canales FONE, el ingreso de calcio por canales tipo T. En la imagen de arriba vemos IKT, que no es más que el ingreso de calcio a través de canales tipo T, y en la imagen de abajo vemos canales IKF, que no es más que el ingreso de sodio por canales tipo KF. Evidentemente, al llegar a un voltaje de menos 45 milivoltios, entonces acá exhibe el umbral la célula cardíaca, donde existe una apertura grande ya de canales de calcio, pero más específicos para su duración. Es decir, son canales tipo L o canales long lasting, que son los que permiten la entrada de calcio durante toda la génesis del potencial de acción, llevando un potencial que se encontraba de menos 45 milivoltios a un valor aproximadamente de 0 milivoltios. El calcio sigue entrando a través de esos canales de calcio tipo L. Ese calcio que está en el interior celular también se va a intercambiar por la misma bomba sodio-calcio, permitiendo evidentemente mayor entrada de calcio con salida de sodio. El balance entre el ingreso tanto de calcio como el ingreso evidentemente de sodio durante toda esta fase va a ser contrarrestado por la apertura ahora de canales de potasio, conocidos como canales lentos y canales rápidos. Los canales lentos se aperturan casi que de la fase 0 del potencial de acción y va a permanecer todo el tiempo abierto, y al final de ese potencial se va a aperturar los canales rápidos para limitar la fase de repolarización. Bien, fase 4, despolarización espontánea. Fase 0 es la fase de despolarización debida a canales tipo L. Fase de meseta debida a ingreso también de calcio, ingreso de sodio, contrarrestado por la salida del ion potasio. Y la fase 3 o fase repolarizante debida a los canales que están aperturados al final de esa fase del potencial de acción. Estas fases del potencial de acción también pueden ser modificadas por la acción de sustancias conocidas como neurotransmisores. Es decir, también existen potenciales de acción que se van a modificar en respuesta a apertura de unos canales específicos llamados canales IKG, que pueden funcionar tanto al inicio como al final del potencial de acción, permitiendo salida del ion potasio, y así modifican la duración del potencial de acción. Bien, el automatismo de la célula cardíaca
viene generado por ese ciclo de calcio. Es decir, el calcio que ingresa al interior celular, que es liberado a nivel de retículo sarcoplásmico, también puede ser recogido para el mismo retículo, expulsado del exterior celular, la célula se repolariza, alcanza nuevamente un potencial de menos 60 milivoltios y puede producir nuevamente otro impulso eléctrico, que lo tenemos señalado acá, un impulso eléctrico de una célula de respuesta lenta que va seguido nuevamente por otro impulso eléctrico de la célula de respuesta lenta. Es decir, que la célula se hace automática. Debido a esta despolarización espontánea es que nosotros tenemos un latido cardíaco que es independiente de nuestro sistema nervioso autónomo. De hecho, gracias a este latido espontáneo es que un obstetra es capaz de determinar que existe un ser viviente en primeras etapas del embarazo. Si nosotros sumamos el potencial de acción debido exclusivamente al sodio, más el potencial de acción que es producto de la activación del canal calcio, obtenemos un potencial que en sumatoria genera un potencial de fibra de respuesta rápida. Es decir, la participación del sodio y la participación del calcio. El sodio comienza a acceder fuertemente, de manera brusca, a partir de menos 65 milivoltios y el calcio a partir de los menos 45 milivoltios. Pero ¿qué tenemos en fin cuando sumamos estos dos potenciales, estas dos imágenes? No es más que una imagen de un potencial de fibra de respuesta rápida. Es decir, que la fibra de respuesta rápida está compuesta por el potencial de fibra del sodio más el calcio. Si por algún mecanismo generamos un bloqueo de la participación de los canales de sodio, por ejemplo, con hiperpolarizar a la célula, incrementar niveles de potasio al exterior celular, producimos un bloqueo de estos canales de sodio donde no participan ya en la génesis de un potencial eléctrico a nivel cardíaco y nos vamos a quedar exclusivamente con la fibra de respuesta lenta. Y evidentemente nosotros tenemos ahora una fibra con capacidad automática. ¿Por qué? Porque simplemente está participando el ion calcio. Entender entonces en qué se diferencia una fibra de respuesta rápida a una fibra de respuesta lenta es muy sencillo, teniendo en cuenta esta premisa. En primer lugar, la fibra de respuesta lenta, por ser automática, va entonces a ubicarse en nodo auriculoventricular, en nodo sinusal. La fibra de respuesta rápida, por ser una fibra de alta velocidad, se ubica en los tejidos de conducción, como el sistema de His-Purkinje, haces internodales y fibras musculares. Los potenciales de reposo, uno responde a sodio, evidentemente, que se activa a menos 65 milivoltios, y por supuesto, su potencial de reposo depende de potasio, que se encuentra aproximadamente menos 90 milivoltios, mientras que la fibra de respuesta lenta tiene un potencial de reposo de menos 65 milivoltios, puesto que se activa los canales de calcio a los menos 45 milivoltios. Evidentemente, si existe un potencial alto debido al upstruct que produce la despolarización por canal de sodio, vamos a entender que en esa fibra de respuesta rápida existe una fase 1, cuando ese potencial cae a valores similares al potencial de meseta de las fibras de respuesta lenta. Evidentemente, la fibra de respuesta lenta, al carecer de ese canal de sodio, no va a tener ese stroke y por supuesto no va a haber fase 1 en las fibras de respuesta lenta. Es decir, que la fibra de respuesta lenta carece de fase 1. Hay una fase 2, que es fase de meseta, que es la misma fase 2 que viene dada en la fibra de respuesta lenta. De hecho, la fibra de respuesta lenta es la que le aporta esta meseta a la fibra de respuesta rápida. Si no existiera un canal de calcio y entrada permanente de calcio a este nivel, no habría fase de meseta en la fibra de respuesta rápida,
ni habría, por supuesto, esa fase de meseta en la fibra de respuesta lenta. Y la fase 3 es una fase repolarizante que se debe básicamente a la salida del potasio en ambas situaciones. Entonces, más allá del término de diferenciación, la lógica nos indica que nuestro sentido común debe imperar ante todo para el análisis y las diferencias de los dos prototipos celulares de las células cardíacas del sistema de excitoconducción. Concluimos con este tema muy fascinante del automatismo de la fibra cardíaca. Nuestra invitación a revisar nuestra página de YouTube, Oscar Geraldino, a fin de hacer una revisión permanente y frecuente del sistema cardiovascular.